Muy buenas noches, nos encontramos en una emisión más de Tiempo de Mujeres y nos encontramos en un programa muy especial, un programa donde se hará una remembranza de 2 años, lo que ha significado la pandemia, en especial las afectaciones, también los grandes retos que han tenido en la vida de las mujeres. Hoy me acompaña, como siempre, un honor estar con la doctora Gina Villagómez Un y súper gusto. un super gusto. Y nuestra invitada de este jueves, la doctora Matilde Jiménez Cuello. Ella es investigadora del IDEYO Noguchi y nos encanta de verdad tener mujeres que han prevalecido, que han sido distinguidas y que hoy siguen aportando con todo el conocimiento y con toda la visión a la ciencia y este tema tan específico con el que iniciamos, que es a 2 años de la pandemia, la COVID-2019. Doctora. Bienvenida, doctora Jiménez Coello. Déjenme comentar que es una colega a quien yo admiro mucho. Es una mujer joven, una destacada científica de Yucatán. Ella recibió un premio internacional desde muy joven, eso me llamó mucho la atención. Y a pesar de que ella dice que está muy encerrada con su laboratorio y sus ratones, que es una científica de laboratorio, la verdad es que ha hecho una labor muy importante en la administración de lo que ha sido el Centro de Investigaciones Regionales IDEYO Noguchi, pues liderando el trabajo que realizamos los investigadores en la Universidad Autónoma de Yucatán. Y pues la hemos invitado en esta ocasión porque ella tuvo una participación activa en el seguimiento de la pandemia, sobre todo pues los primeros meses que fueron los más difíciles. Y bueno, platicaremos con ella acerca de estos temas. Pero antes que nada me gustaría que nos platicara, doctora, bienvenida, que nos platicaras un poco cómo llegó Matilde Coello, la niña, la jovencita, cómo llegó a la ciencia, qué es lo que te motivó a estar en este ámbito de las mujeres. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy complacida de verdad de poder estar acá. Y pues bueno, esta pregunta es interesante porque cómo llegué hasta la fecha, te podría decir que esta inquietud por el saber es sin duda cómo suceden las cosas, el tratar de entender por qué, el tratar de tener una explicación que pudiera satisfacer a las preguntas que se iban dando en el día con día y sobre todo se fueron inclinando con el paso de los años hacia lo que eran las ciencias biológicas. Y bueno, pues en este sentido yo estudié la carrera de médico veterinario y con el paso pues del tiempo realicé una maestría que estaba orientada al estudio o una terminal de salud animal tropical con tópicos de epidemiología específicamente. Y pues bueno, fue muy interesante puesto que yo iba a trabajar con virus respiratorios, pero pues justamente con la llegada de un fenómeno meteorológico por allá de principio de la década del 2000, el huracán Isidoro, que embatió fuertemente a nuestro estado, pues bueno, fui después invitada a desarrollar una propuesta de investigación en la unidad pues de investigación epidemiológica de la Facultad de Medicina, lo que antes era Medicina Tropical, y allá desarrollé mi trabajo en aquel entonces con una bacteria que también es considerada zoonótica, leptospirosis, y pues trabajando arduamente precisamente en aquellos casos que se dispararon en aquella época por motivo de las inundaciones y pues bueno, el riesgo que implica por el contacto cercano con sus propietarios o el riesgo ocupacional, por ejemplo, con los médicos que tratan a estos animales o a estas personas. Y en este sentido, pues bueno, de allá fue el paso, llegaste. Fue el eslabón hacia el centro de investigación. Me integré posteriormente, primero como voluntaria, después invitada a participar en los grupos de investigación y pues bueno, continuaron los estudios. Ingresé formalmente a lo que fue la planta académica y pues trabajando constantemente hasta el día de hoy en la universidad. Y pues bueno, cuando llegué al centro de investigaciones, después de terminar precisamente el trabajo de la maestría y cuando se publican estos resultados y que además comienzan a darse de manera, pues se dice natural, aunque con estas colaboraciones con otros colegas de otros estados, de otros países,
y comienzo además a darme cuenta de la versatilidad que tiene toda la aplicación del conocimiento y del método científico para abordar estas problemáticas, no solo encasillados en una sola enfermedad, sino también en diferentes enfermedades infecciosas, y cómo nuestro estado tiene particularidades, no solo en lo que es el entorno y nuestro ambiente, sino también a raíz de nuestras costumbres y pues bueno, todo el entorno que de alguna forma pues hace que seamos todo lo que Yucatán tiene y toda la realidad a la que nos enfrentamos precisamente en los temas de salud, enfermedad. Y a lo largo de estos últimos años, pues junto con diferentes grupos de trabajo, estuve colaborando precisamente en el estudio de enfermedades infecciosas que se transmiten de animales hacia las personas. O sea que caímos, tu experiencia definitivamente ha podido abonar en tierra fértil con pues lo que se requería para atravesar este difícil paso por la pandemia. Vamos a tomar un espacio, espérenos un momento y volvemos con la doctora Matilde Jiménez Coello, nuestra invitada de hoy en nuestro programa Tiempo de Mujeres. Regresamos aquí a Tiempo de Mujeres y platicamos con la doctora Matilde Jiménez Coello. Es investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán, en el IDEYO Noguchi, y platicábamos sobre su trayectoria en el blog anterior, cómo llega hoy a estar en donde está y a ser una mujer de ciencia. Y con base a lo que ella nos ha platicado y a cómo se va desarrollando su carrera, el 2020 se vuelve un año importantísimo para toda la experiencia y toda la carrera que nos comentabas. Ahí, abordando este tema de la pandemia, en la que hoy estamos viviendo, a diferencia de otras, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo ha sido este trasfondo con los colegas, con las colegas y con tu experiencia propia a través de y hace 2 años? Bueno, pues yo creo que ha sido un nicho de oportunidad enorme, yo creo que para toda la comunidad, y en especial para la comunidad científica, porque específicamente para esta última pandemia, que yo creo que a todos nos ha marcado sin duda, tuvimos la oportunidad de conocer que venía, de ver todo lo que sucedió cuando llegó y el transcurso de la misma, y sobre todo este conocimiento que se iba generando día con día, que nos permitía entender, y a la vez habiendo tanta información, el impacto que hubo y todos los cambios que se suscitaron en los diferentes segmentos de la sociedad, ¿no? Y nosotros podemos visualizar que este impacto, este alcance que tuvo tan fuerte, de alguna manera podía ser visualizado, por así decirlo, por los diferentes expertos en el centro de investigaciones. Por ejemplo, tenemos compañeros y grupos de trabajo que abordan diferentes problemáticas, y este enriquecimiento, esta conversación, estos puntos de vista multidisciplinarios nos ayudaron en su momento a comprender, tal vez de una manera pues tal vez no tan profunda como pensábamos, o tan grave, no lográbamos visualizar. Sin embargo, al tiempo sí nos permitió ir entendiendo, explicando y sobre todo también contribuyendo para esbozar rutas de solución, porque sin duda todos estos alcances han contribuido muchas veces de manera negativa, pues para niveles de desarrollo que se habían alcanzado, y sobre todo tenemos elementos que sabemos que está allá, sabemos que probablemente continuará algún tiempo, y necesitamos también estar conscientes de que si no es esta enfermedad, vendrán algunas otras, y coexistimos en nuestro día a día con muchos otros agentes de enfermedad, y no están únicamente en los animales, pueden también estar en el ambiente e incluso en otros ciudadanos, o nosotros llevarlas cuando viajamos hacia otros lugares, en fin. Pero es muy importante tener todo esto en nuestro panorama para poder entender mejor y sobre todo tomar las acciones correspondientes o contribuir con nuestra sociedad, con nuestros gobiernos, con nuestras instancias públicas y privadas, para que esto pueda irse siempre previendo. El tema del poder ver las cosas
desde antes va a hacer o a marcar la diferencia al desenlace que podamos tener. Y en este comentario de poder prever las cosas, ¿en qué momento la comunidad científica pone los ojos no digamos en la gravedad, sino en lo que podía magnificarse y convertirse en lo que hoy es la pandemia? Porque al menos yo, o sea, los ciudadanos, las ciudadanas normales, yo me di cuenta de la gravedad, escuchaba las noticias que algo venía, pero en el momento que nos ponen cubrebocas, en el momento que viene el aislamiento, es cuando decimos, bueno, ¿qué está pasando? A diferencia de otras epidemias, a diferencia de otras pandemias, ¿en qué momento la comunidad científica dice, viene algo muy fuerte y no estamos preparados, o sí estamos preparados? A nivel mundial, normalmente, existen instancias internacionales que van monitoreando cómo se van presentando diferentes brotes en los diferentes países del mundo, y hay alertas que pueden hablar un poco del riesgo epidemiológico sobre cada uno de los brotes. Desde, finales del siglo XX, por ejemplo, ya se preveía o comenzaba a decirse, ¿no?, que vendrían pues epidemias y una pandemia que podría realmente afectar de manera significativa a la humanidad, sobre todo pues porque históricamente sabemos que aproximadamente cada 100 años se dan conatos de enfermedad muy fuertes para la humanidad particularmente, pero sobre todo se preveía que estaba incrementando mucho la comunicación. La globalización ha traído como consecuencia pues que podamos movilizarnos de un continente a otro en unas pocas horas, y no únicamente se trasladan personas, también se trasladan animales, se traslada mercancía, y al tiempo pues todo esto incrementa este riesgo de que puedan haber dispersiones de un sitio a otro en muy corto tiempo. Y bueno, a partir de esta década, de finales de los 90, comienza precisamente, por ejemplo, en México tuvimos un brote de una enfermedad, de un tipo de influenza aviar, y pues bueno, rápidamente se estructuraron mecanismos en donde pues se buscó acotar precisamente por el riesgo que se sabía que podía pues haber, sobre todo hacia la población humana, y esto es un llamado a nivel mundial, emergencia a nivel mundial. Después tenemos la experiencia de lo que fue pues el 2009, cuando tuvimos el brote de influenza también en humanos en nuestro país, y así tenemos también algunos otros brotes a nivel mundial. Creo que tal vez de los más representativos podría ser el del ébola, y que aunque se encontraba pues en el continente africano, pues toda la comunidad estaba pendiente de qué se estaba haciendo, cómo se estaba comportando, y sobre todo cuáles eran estos mecanismos para poder acotarla. Realmente, ¿qué sucede con el tema de SARS-CoV-2? Comienza el brote en Wuhan, comienzan también a haber pues estas llamadas de atención, incluso pues bueno, el presidente de los Estados Unidos en su momento, ¿no? Se molesta. ¿Y por qué? Porque realmente este acotamiento hacia lo que fue el brote en Wuhan pues fue tardío, por así decirlo, y igual, y si lo vemos en perspectiva, puede ser relativo. Hay quienes dirán, pues no lo fue tanto, pero al tiempo lo que sucedió es que permitió este acotamiento, que aunque fueron unos pocos días en que se instaló, pues fue tiempo suficiente para que pudiera dispersarse a diferentes lugares del mundo, tanto en Europa como pues hacia lo que fue la Unión Americana. Y en este sentido, pues fue cuando tuvimos la oportunidad, pues a través de todos los medios de comunicación, tanto con la comunidad médica como con la comunidad de los especialistas, de los científicos, de los diferentes laboratorios, de los diferentes grupos del mundo, pues que se iban haciendo análisis, secuenciaciones, propuestas de diagnóstico, en fin, y por eso es lo que tal vez marcó mucho la diferencia a los antiguos brotes tanto de influenza como de ébola mismo, porque pues por la naturaleza del cómo fue afectando de una manera pues tan masiva y se fue dispersando tan rápido, y pues era una gran carrera, ¿no? Desde mejoras o búsquedas de alternativa para su diagnóstico, con todo el gasto y todo el reto técnico que esto representa, pero también la gran carrera para buscar ya sea un tratamiento eficaz
y bueno, con las 3 Bs, ¿no? Bueno, bonito, barato. Y barato, además, y que ese es el gran riesgo, porque al ser una gran proporción de la población que esté afectada, pues necesitamos para realmente poder tener un impacto significativo, de poder tener acceso a este tipo de implementos. O por otra parte, lo que es la medicina preventiva con el desarrollo o la gran carrera de las vacunas, con todos los retos que pues un agente viral, el desarrollo de una vacuna hacia un agente viral puede tener, que sabemos que puede llevar incluso varios años, pero en este sentido fueron pues trabajos muy comprometidos, fue una larga carrera y pues bueno, afortunadamente han sido las vacunas en sus diferentes formatos, porque pues hay diferentes mecanismos o fundamentos técnicos con los cuales fueron desarrolladas y por los diferentes países que al tiempo son los que han permitido marcar una diferencia significativa para acotar realmente ese brote pues epidémico y pandémico, ¿no? Que tuvimos. Doctora, pero sí vimos que en los impactos en la población podemos ver algunas diferencias. Primero, bueno, fue muy afectada la población adulta mayor, pero también se habló mucho de que pues fue una enfermedad que afectó particularmente letalidad. La letalidad fue más fuerte para los hombres que para las mujeres. Esto tiene que ver con el perfil de morbilidad posiblemente genético o cultural de nuestra población, aunque fue un fenómeno mundial. ¿Que este impacto a qué se debió? Diferencial entre los géneros. Fundamentalmente cuando inicia todo este brote pandémico, observamos que afectaba mucho más a los adultos mayores, ¿no? Entre más grandes eran los grupos poblacionales, se veían más afectados y sobre todo pues con tasas más altas de letalidad. Pero se comienza a registrar también el tema de lo que es una mayor mortalidad en el género masculino. Posiblemente pues, hay muchas teorías, ¿no? Pero más que nada puede explicarse también que eventualmente en el caso de los varones muchas veces esta atención de la medicina preventiva no es tan sostenida a lo largo de su vida como lo puede ser con el caso de las mujeres. Las mujeres evidentemente en grupos de mujeres que tienen acceso y la cultura también de la medicina preventiva acuden a lo largo de su vida con un poco de mayor frecuencia, muchas veces asociado probablemente, por ejemplo, por el tema del nacimiento de los hijos. Después tenemos esta otra parte del seguimiento de la medicina integral que se va dando en las familias, pues en donde se busca que estos niños vayan teniendo un crecimiento saludable y pues eventualmente también más adelante tenemos algunas otras o programas de prevención de enfermedades como lo es el cáncer cervicouterino o el cáncer de mama, y en este sentido pues estos grupos poblacionales acuden con mayor frecuencia que los varones, ¿no? Esto podría explicar en parte que entonces haya una disciplina o una mayor disciplina. Las mujeres, el género femenino se caracteriza precisamente por esta parte, ¿no? Este aspecto del cuidado, y ese cuidado impacta también en ese autocuidado que puede marcar esta diferencia que muchas veces pues en el varón pueden haber o no haber incluso visitas al médico hasta que lo alcanza alguna enfermedad. Aunado a esto, pues la presencia de las diferentes comorbilidades que tiene nuestra población, no solo en Yucatán, sino también en el resto del país e incluso del mundo, pues conduce a que haya un mayor riesgo de que hubiesen complicaciones, sobre todo cuando la población no tenía ninguna exposición previa, es decir, ninguna vacuna, y por lo tanto el embate para el desarrollo clínico y sobre todo consecuencias poco favorables, pues era más alto en varones. A mí me encanta de verdad cómo lo explica, doctora, cómo lo comunica, porque lo estás platicando, nos estás explicando de esta manera que se ve tan sencilla, pero también tan cotidiana, porque llegó no tanto para quedarse, sino que es ahora una gama más de las enfermedades con las que tenemos que coexistir. Pero yo recuerdo hace 2 años cuando empezó todo esto, y yo sentía un terror con la incertidumbre.
económica, social, de salud, recién nacía mi bebé, entonces también el tema de los niños, que no se sabía mucho, bueno, hasta hoy no hay datos claros sobre la afectación en niños y también con la aplicación de la vacuna. Entonces, de verdad que poder escuchar y poder también interiorizar esto para poder continuar con la vida y recuperarnos en todos los sentidos, creo que es un ejercicio maravilloso el que estés aquí hoy. De verdad que por dentro siento que se me apachurra el corazón cuando me acuerdo de la primera vez que salí a la calle, estaba todo vacío y yo decía, esto es una película de terror. Y hoy estamos aquí, estamos en un set platicándolo, todavía no ha terminado, como nos mencionabas, pero ya podemos prescindir un poco más del cubrebocas, ya tenemos los refuerzos que se han solicitado a las vacunas y bueno, esperemos que esto siga avanzando y que nosotros sigamos como sociedad y como mujeres reponiéndonos a los estragos que hemos sufrido. Lo que sí nos queda claro con la explicación de la doctora es, uno, vivimos algo inédito, pero tan natural a lo largo de la historia de la humanidad, con una gran historia de pandemias que nos contaba antes de entrar a cámaras, la serie de enfermedades que a lo largo de la historia pues han azotado a la humanidad. Nos tocó este momento, nos decía que pues desde que estaban terminando los posgrados, le insistían los profesores y los journals, así lo decían, pues venía una gran pandemia, porque las pandemias son cíclicas. Pero también nos deja la tranquilidad de, como las rebanadas está extraordinario, sí, las rebanadas del queso, decir, bueno, si utilizamos cubrebocas, nosotras ahorita, bueno, nos acabamos de quitar el cubrebocas, aquí lo tenemos, pero tenemos sí, vamos a tener que seguir con eso, pero ya nos queda la claridad de una nueva cultura del autocuidado. Y si te pones el cubrebocas, es una protección. Si no vas a fiestas con mucha gente, es otra protección. Si estás en un lugar ventilado, es otra protección. Y así puedes ir sumando protecciones, que yo creo que finalmente, doctora, es lo que nos deja como enseñanza esta pandemia. Y pues vino a transformar, vino a impactar de manera diferencial y particularmente a las mujeres, que es un tema que pues aquí le interesaba particularmente a Alaine y que vamos a retomar en el siguiente corte, así es que no se vaya. Les agradecemos que estén con nosotras en Alaine, Tiempo de mujeres. mujeres. Regresamos aquí a nuestro último bloque de Tiempo de Mujeres y platicábamos en los bloques anteriores sobre la carrera, la trayectoria de la doctora Matilde y de igual manera cómo fue esta experiencia con esta pandemia que empezó en 2020. Y hace unos momentitos mencionábamos puntualmente las afectaciones de ella, ¿no? Yo platicaba mi terror, que así lo describo, cuando de verdad dije, el mundo que yo conocí no lo va a conocer mi hijo. Así de simple. Y Gina ahorita nos comentaba que le cortaron también a sus 60 años la vida. ¿Qué pasó, no? Pues no, la verdad es que fue histórico. Digo, puede ser que para científicos como la doctora tengan esta perspectiva de largo plazo de lo que implica una pandemia. Yo creo que ellos sabían que una pandemia tiene su ciclo y que finalmente va a disminuir. Nos pegó muy fuerte por lo que ella misma nos estaba comentando, el mundo global, no se cerraron las fronteras, los aviones, pasar de un continente a otro, obviamente eso intensificó el impacto y de ahí que se haya desbordado. No es como en el a principios del siglo XX, que fue muy fuerte la pandemia que hubo, pero no había la movilidad que había. La gente permanecía en sus comunidades, en sus pueblos, en sus continentes y en sus ciudades. Y esto vino a dinamizar todo este problema. Pero así como a ti en tu juventud con tu bebé recién nacido sentiste pánico, a mí sí me dio mucho coraje darme cuenta que yo cumplía 60 años en 2020 y decía, híjole, es que un bicho te robe de una etapa de tu tercera edad, como que yo estaba muy enojada, me están robando parte de mi vejez, decía yo. Pero afortunadamente con esto que nos explica la doctora, vemos que esto va a pasar, se va a adecuar, va a seguir teniendo costos, debemos seguirlo previniendo a través de lo que ya nos comentaba sobre las rebanadas preventivas a través de las diferentes estrategias. Pero aquí, Alaine,
y queríamos comentarlo con la doctora. Había insistido en tocar este tema por la preocupación que hay del impacto y el retroceso en muchos sentidos que han tenido particularmente las mujeres. La pandemia nos vino a encerrar en casa, la pandemia nos impidió salir a trabajar, sobre todo a mujeres, se ha reincorporado un poco la vida laboral, particularmente para los varones, pero las mujeres nos quedamos al cuidado, al sistema de cuidado, porque los hijos dejaron de ir a clases. En fin, hay una serie de impactos más, no solamente los biomédicos, como ya comentó la doctora, sino que tienen que ver con lo social, Alaine. Sí. Doctora, Sí. con las violencias, el encierro, el sistema de cuidados, La afectación a la salud mental. Creo la salud mental, que sí. para todos los individuos lo más valioso que se puede tener es la libertad. Cierto. Y esta pandemia es lo que nos arrebató precisamente, la libertad. Y entonces, de alguna forma, todos en el confinamiento permanecemos sin salir, con todo lo que esto conlleva, el impacto económico, el impacto social, la misma dinámica dentro de casa que podría ser un poco más ríspida dentro de un núcleo familiar promedio, pero también todos los eventos que podían suscitarse adentro. Es decir, se recrudece, pues bueno. Vimos que se disparan los indicadores de eventos violencia de dentro de violencia casa. hacia mujeres, hacia menores e incluso también hacia adultos mayores. Con todo esto viene también el tema pues de las demás pérdidas, porque hubieron pérdidas económicas, mucha gente perdía el empleo, hubieron pérdidas pues de los seres queridos, porque habían enfermos, muchas veces intubados y en gran parte fallecidos. Y en este punto eran una o eran varias pérdidas que al tiempo ocasionaban que en el mismo núcleo familiar se fueran dando trastornos y afectaciones pues a nivel de cuadros de ansiedad, y algunos otros eventos que podían ser más graves, precisamente propiciados por los temas de violencia. ¿Qué más decir de al tiempo? Aunque ha habido este retorno, sabemos y se ha cuantificado todas estas no solo pausas, sino como comentaba Gina, estos retrocesos muchas veces por el abandono escolar, porque ya no volvieron a clases muchísimas niñas de todos los niveles, tanto de la educación primaria como media y también superior. Y veíamos también en cuanto a las adultas mayores, los adultos mayores, como quienes eran más jóvenes tenían que salir, ahora sí que arriesgando la salud, se quedaban los mayores en casa con los niños, y veías que las abuelas, en la gran mayoría las abuelas, eran maestras, luchando contra un sistema educativo tan complejo y en su momento tan deficiente como el que tenemos en el país a nivel básico. De pronto también eran cuidadoras, entonces se volvía realmente un tema emocional, un tema de inestabilidad tan fuerte. Las familias que son numerosas dentro de viviendas pequeñas también, esta parte del hacinamiento también detona muchas otras violencias, y realmente la afectación de las mujeres, haciendo énfasis en las adultas mayores, ha sido un fenómeno no solo interesante de poder observar, sino de qué están haciendo los gobiernos, qué se está haciendo para poder contrarrestar o sobrellevar estas afectaciones, ¿no? Y lo que mencionabas, el rezago educativo de las niñas y de los niños es impresionante, y yo en este momento no tengo el dato, no sé en qué momento se vea reflejado esto en la educación en nuestro país. Y que particularmente en el caso de muchas niñas y jóvenes comienzan a tener este papel de cuidadoras, y entonces es la familia de alguna forma, consciente o inconscientemente, propicia y buscan que la niña no regrese, pues porque al tiempo las cosas funcionan mejor permaneciendo como la decía niña Gina, en casa, el ¿no? retroceso de toda esta gran lucha, de todas las acciones afirmativas porque las niñas tengan beca, porque las niñas vayan a la escuela, porque las niñas no se queden en casa a cuidar, porque la hija más chica no sea la que no va a la escuela para cuidar a los papás. En 2 años
Un gran retroceso. De hecho, se comenta a nivel internacional, algunas estadísticas internacionales, que ha habido un retroceso de 20 años en los avances de las mujeres. Y aquí estamos hablando no solamente de mujeres que se quedaron al cuidado de adultos mayores y de los niños, de mamás que tuvieron que dejar de trabajar porque con la falta del sistema educativo obviamente tuvieron que encerrarse con ellos, aprender tecnologías, hacerte de tecnologías que muchas veces las familias no contaban con estos recursos y muchos niños niños y niñas se quedaron al margen de la educación con todo el impacto que ya nos comentó la doctora en términos pues psicológicos, ¿no? De afectación emocional. Pero también se está tocando el tema de cómo las mujeres se quedaron en espacios con hacinamiento. No es lo mismo llegar a dormir a una casa de manera hacinada, una casita de paja, una casita del Fondem en el interior del estado donde 7 personas cuelgan su hamaca, a vivir las 24 horas encerrados en el mismo espacio porque no pueden salir ni siquiera a la calle. Entonces yo creo que este tipo de afectaciones vino a trastocar por completo la dinámica familiar, nos ha venido a revalorar en muchos sentidos la salud, la convivencia, el duelo. Sí. ¿Cuántas familias no pudieron despedirse de sus familiares, no pudieron enterrar a sus familiares, no pudieron asistir a la cremación de sus familiares? Esto es muy fuerte, doctora, en términos emocionales y de organización doméstica, que yo creo que pues tardaremos en remontar, sobre todo la reincorporación de las mujeres al mercado de trabajo y su autonomía, que es finalmente pues el detonante de poder tomar decisiones, de poder moverse en espacios públicos. Muy fuerte, ¿no, doctora? Muy fuerte, y algunos otros aspectos que incluso también vienen a adicionarse a todo lo que hemos comentado, como podría ser incluso la ganancia de peso y todo lo que esto trajo, ¿no? El incremento de peso por la falta de movilidad, de ejercicio en todos los grupos de edades, niños, jóvenes, adultos mayores, y por tanto todas las comorbilidades físicas y mentales que conllevan pues el hecho de mantenernos sedentarios y, como mencionaba la doctora, encerrados, ¿no? Esta convivencia en espacios reducidos pues incrementan pues que la dinámica familiar pierda su calidad de la misma, porque existe una mayor fricción, existe una mayor presión, le comentamos, por esta proximidad, y por tanto pues comienzan a darse dinámicas que al tiempo repercuten de manera negativa, que pueden ir desde un pleito sostenido durante mucho tiempo que puede afectar el estado de ánimo de uno o varios individuos, hasta rasgos más agresivos que van conllevando violencia y que desgraciadamente van incrementando en su nivel y que pueden terminar no solo en la agresión física, sino incluso también pues en la muerte. De entrada, tenemos un gran problema, creo yo, con el sector salud. El sector salud, bueno, las cifras internacionales nos señalan a México como el país con mayor mortalidad de personal médico. Y esto yo creo, doctora, a nivel internacional. Y esto yo creo que es pues un gran reto para el país a nivel federal, a nivel local, a nivel municipal, es cómo vamos a fortalecer a nuestro sector salud después de la paliza que acaba de recibir en términos de letalidad, en términos de impacto emocional, hasta dónde se les está apoyando, ¿no? De hecho, ya hay varios estudios que están trabajando este impacto, particularmente en el sector salud. ¿Cuántos médicos y médicas se tuvieron que jubilar por temor a lo que yo decía hace rato? O sea, tengo 60 años, tengo una comorbilidad de hipertensión, te jubilas y te vas, ¿no? Mucha gente se salió del trabajo, médicos y médicas, enfermeras y personal del sector salud por eso. Pero mucha otra gente no, se quedó en la línea de batalla, perdió la batalla, quedaron muchos niños y niñas huérfanos. Entonces aquí, como bien decía Salaine, hay un gran reto institucional
no solamente en la investigación, eso es uno de los retos, y de hecho, pues ahora ya las convocatorias de CONACYT, si llevan el impacto COVID, pues es lo que se está priorizando ahorita en la generación de conocimiento para precisamente saber qué es lo que, qué es lo que pasó para modificarlo. Pero hay un gran reto que tiene que ver con las políticas públicas y que esto no ha pasado, y eso tiene que ver con asignación de recursos públicos, tiene que ver con compromisos reales y no solamente políticos del discurso de lo políticamente correcto, decir que vamos a seguir adelante, fortaleciendo el sistema de salud porque bla, 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 cuando sabemos que con la pandemia se develó el grave problema que tiene el sector salud en muchos sentidos, de infraestructura, de recursos humanos, de corrupciones, en fin, un tema difícil, doctora. Claro que sí, me viene a la mente una analogía que nos platicaban del sistema de salud también de España, el cual tuvo recortes económicos importantes, significativos en años previos a la pandemia. Y en este sentido, a mí me impactó cuando nos lo compartían, la opinión, ¿no?, respecto a ello. Ellos decían que al tiempo, el recibir la llegada, sabemos que España sufrió un embate también muy fuerte, brutal con la llegada de COVID. Y entonces decían, imagínense que el sistema de salud es un hospital, un edificio, por ejemplo. Y entonces al irle recortando los recursos, es como si ese edificio se hubiese quedado sin puertas, sin ventanas, sin luz. Y entonces llega un huracán. Entonces no es lo mismo que pueda uno resguardarse cuando el edificio está íntegro, está funcionando, tiene unas plantas, tiene ventanas. Entonces podemos sobrellevar el fenómeno. Y esta analogía me gustó mucho porque es cierto lo que comentaba Gina, con esta falta persistente de recursos previos a la pandemia, a varios ejercicios, pues evidentemente son instituciones que ya están sentidas, que están golpeadas, y problemas de la magnitud como lo que vivimos, que se intercala con todos los demás que eran prevalentes, pues nos dieron un resultado pues impactante, ¿no? Todo estos daños colaterales con nuestro personal de salud de todas las edades. Y pues bueno, aquí pienso que existieron también muchos otros grupos de trabajadores que estuvieron expuestos por la naturaleza de sus actividades, que nunca dejaron de laborar en el sector rural, en el sector urbano, y pues bueno, al tiempo fue una historia complicada que no ha terminado, pero que estoy segura todos desde nuestras trincheras tendremos mejores elementos para sobrellevar lo que venga. Sí, ahora sí que sin duda alguna ha venido a modificar la vida como la conocíamos, ha venido a obligarnos a adaptarnos a lo que viene, y sobre todo, como decían ambas doctoras, apostarle aún más a una cultura de la prevención en diversos sentidos, y vemos y esperemos que los temas institucionales, como mencionaba Gina de una manera muy puntual, se puedan ver reflejados en los próximos meses, en los próximos años, con acciones realmente que quieran dar pasos agigantados para poder recuperar el tiempo y el retroceso que se vaya reflejado en unos años con los estragos de la pandemia, porque vino a cambiar la manera de elaborar completamente los esquemas tradicionales de trabajo, los tradicionales de vida, incluso de los afectivos. O sea, ahora uno cuando saluda a alguien ya no sabe si abrazarlos y besarlos y darle el puñito o hacerle de lejos. Entonces, realmente nos vino a cambiar un tema de nuestro comportamiento, de nuestra manera de estudiar, de educar, de vivir, de amar, de abrazar, de ser afectivos. Y obviamente también, si nosotros cambiamos, las instituciones están obligadas a hacerlo. Así es, y yo creo que es una tarea a la que pues todas debemos estar, todas y todos, ¿no, doctora? Desde el ámbito de la salud, tú que conoces el sector salud más que nosotras, ¿cuál sería el reto? Hablando de Yucatán particularmente, ¿qué retos le ves, obviamente frente a la pandemia,
pero también en términos generales para que estos efectos tan fuertes que vivimos en el Estado pues no se repitieran. ¿Cuáles son estas partes endebles de nuestro sistema de salud que hay que apuntalar? Creo que la cobertura. La cobertura. La cobertura debe de ser prioridad para que la mayor proporción de nuestra población pueda tener acceso a servicios de salud, desde preventivos hasta aquellos terapéuticos, porque tenemos pues proporciones importantes, sobre todo como efectos o como colaterales o consecuencias de la misma pandemia. Muchísima gente perdió sus empleos y al perder el empleo perdió la cobertura de salud. Muchas familias, es impresionante, quedaron con la pérdida del padre, por ejemplo. Escuchando las cifras a nivel nacional del Seguro Social, la proporción de viudas o el incremento de viudas, y eso es únicamente, nos permite tener una idea de esta numérica en las personas o en las familias de los trabajadores que estaban afiliados, pero sabemos que existe una proporción también de ciudadanos que no lo están. Y en este sentido nos permite tener una noción de que es prioritario el poder que nuestra población pueda contar con acceso a los servicios de salud, acceso a la educación, porque sin la salud y sin acceso a la educación no podemos promover una movilidad social y un bienestar a largo plazo. Entonces, bueno, creo que en términos generales sería la cobertura fundamentalmente, ¿no? Y yo creo que particularmente en relación al cambio de sistema, sobre todo para la población más vulnerable que vendría siendo el INSABI, yo creo que ahí todavía hay un gran rezago que habría que evaluarse, o al menos tendríamos que conocerlo para ver cuál es el impacto, porque al parecer, bueno, un gran soporte en este sistema de salud tan endeble fueron increíble las farmacias con consultorios instantáneos que finalmente vinieron a ser un gran soporte de la enfermedad y de diagnóstico, pues de los más fuertes, ¿no? Cuando institucionalmente debimos haber tenido un sistema de protección más sólido. Un contenedor, precisamente, un contenedor. Porque daban esta accesibilidad precisamente porque eran precios, digamos, accesibles, claro, ante un estado de emergencia como el que atravesamos. Así es. Pues doctora, realmente ha sido un gusto y un placer escuchar la manera en la que nos lo plantea, cómo estamos a expensas de muchos cambios que la humanidad aún sigue. Porque a mí me da mucha risa, de verdad, que a veces nos desesperamos, decimos, ¿cuándo va a terminar la pandemia? Y no visualizamos que estamos expuestos a muchísimos otros cambios, a muchísimas otras amenazas, y lo mejor es tener la mente tranquila, una salud mental muy buena y sobre todo una cultura de prevención en todos los sentidos, que con la reflexión y la diferenciación de por qué afectaba más a la población masculina, yo no había caído en que podía ser por estas razones dadas las circunstancias, y me llevo realmente una gran experiencia con la información que nos compartes, con esta plática que hemos tenido tan amena, y sobre todo con los retos a futuros en los cuales coincidimos a las tres en este programa. Pues sí, gracias doctora. A mí me gustaría nada más que nos dieras una última recomendación, sobre todo en términos del impacto en la salud mental. También en ese aspecto, ya no solamente el médico del cuerpo, sino también en el aspecto mental. ¿Qué reto tenemos? Porque somos un estado tradicionalmente depresivo, lo sabemos, con altos índices de suicidio. Mayoritariamente masculino, pero ¿cuál es el mayor reto para enfrentar de por sí nuestra tradición depresiva, suicida, pero ahora con la pandemia pues se viene a fortalecer esta situación de riesgo para la población? ¿Cuál es el reto y qué recomendarías, doctora? Pues al tiempo esta pandemia recrudeció muchos de los problemas, ¿no? Y esto condujo a que se mantengan o se incrementen incluso estos eventos poco deseables de la muerte autoinfligida.
considero, al igual que muchos de los temas de salud, el poder proporcionar elementos a la comunidad, tanto desde lo colectivo y también promoverlo a nivel familiar e incluso individual, de una higiene mental. Es decir, el aceptar muchas veces que tenemos un problema y que necesitamos el apoyo. Y entonces estos esfuerzos, como decía, que vengan no solo desde la comunidad, el núcleo familiar y uno mismo, tratando de dejar fuera todos estos tabús, el buscar apoyo, el buscar hablar, porque el buscar ayuda no representa algo malo, ni es un estigma, ni estás mal, pero al tiempo la convivencia, el recibir el apoyo, el tener el soporte, la orientación, puede marcar o puede ser la diferencia entre un resultado o un desenlace fatal o una intervención oportuna. Muchos de los casos que están relacionados con la muerte autoinfligida o el suicidio no se logran en el primer intento. Existe más de un intento. Y esto nos habla de que en estas personas hay señales y todos tenemos debemos tener este compromiso de detectar, de apoyar y de buscar el poder conducir de la mejor manera a que estos casos se solucionen con lo mejor que tengamos a nuestro alcance. Que se atiendan, ¿no? Porque, por supuesto, por otro lado, doctora, hay mucha invisibilidad sí, de las señales de alerta. Yo creo que mucha gente que nos ve, al igual que sucede con las violencias, tampoco identifican, no se sabe que tienen un proceso no saben lo que es la ansiedad, la sienten, pero no saben que es un proceso que está vinculado a un problema de índole emocional, o que está somatizando y que no sabe que esa somatización, que van 7 veces que vas al médico por ciertos dolores o ciertas manifestaciones de tu cuerpo, y que lo que está sucediendo es que estás en un proceso depresivo y que además no es diagnosticado. Entonces yo creo que aquí, no sé si estás de acuerdo, doctora, en que hay una gran responsabilidad también institucional por parte de las autoridades, hacer una gran campaña de concientización, de visibilización de lo que son las zonas o las prácticas de riesgo para la población, que muchas veces no identificamos como depresión, como ansiedad, que están afectando nuestra calidad, nuestro bienestar. Yo he visto a muchos jóvenes y niños que ahora que ya pueden socializar un poco más, siguen encerrados. Mujeres que subieron de peso, etcétera, pero que ya se acomodaron en el encierro y que les está afectando la percepción de sí, de sus relaciones y del espacio externo. Entonces yo creo que ahí todavía tenemos un gran reto. Claro, y es un problema de salud global, ¿no? En Japón hay un segmento de la población que se les llama, ¿no? Que tienen síndrome de Hikori, le dicen, ¿no? Entonces que es una proporción pequeña de la población. Se dice oficialmente que es 1.5, 2% que tienen Hikori. Hay quienes dicen que son más, pero son rasgos, le llaman algunos especialistas le llaman una adolescencia alargada. Es decir, tienen eventualmente en su sociedad expectativas muy altas de éxito, de todo lo que vayan a alcanzar, de perfección, y en este sentido desarrollan como una especie de defensa el no salir, y se quedan en casa, vienen allá con todos los impactos, pues buenos, pero sobre todo los no tan buenos. Eso es salud mental por el aislamiento. Claro, por el aislamiento. Y entonces, pues bueno, creo que todo lo que como sociedad hemos vivido en estos últimos años nos conduce a que es factible o somos más proclives que tengamos segmentos de nuestra población que tiendan a caminar hacia allá, y es en donde creo que nos toca a todos pues el prevenir y controlar para que esto no se exacerbe. Yo creo, Gina, que este gran tema que ha sido visibilizado
con la pandemia, que es la salud mental como tal, desde la perspectiva institucional, ¿no? Que podemos ver si hay un gran problema en cuanto al sistema de salud. La salud mental queda completamente de lado, queda completamente invisibilizada. Si de por sí es un problema accesar a una consulta, ni siquiera a un psiquiatra, a un psicólogo, es imposible, ¿no? Entonces creo que tenemos un tema para dedicarle todo un programa, vamos a dedicarle. realmente, no solo por pandemia, que ha venido a visibilizar, sí, pero históricamente en Yucatán es algo que culturalmente viene arraigado, que es un tabú y que hoy se nos presenta esta oportunidad, viéndolo en un enfoque positivo, para poder ir rompiendo esos paradigmas, para poder ir hablando de ellos y para poder ir también identificando estas banderas rojas y poder pedir ayuda. Lo que seguiría es: ¿a quién pides ayuda? ¿A dónde acudes? Yo creo que dedicaremos un programa más a este gran tema tan sensible, porque es el motor, nuestra estabilidad emocional, el poder convivir y el poder sobreponernos a todos estos efectos y estragos que hemos platicado con este programa maravilloso con la doctora Matilde, que ha traído la pandemia a partir de 2020. Te agradezco muchísimo, muchísimo, doctora, toda la explicación, toda este enfoque tan profundo y sobre todo a futuro. Y con la doctora Gina platicábamos los grandes retos que también nos toca afrontar como sociedad. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, encantada de haber participado y pues por la invitación. Y a toda la audiencia le agradecemos que nos sintonicen y nos visualicen una vez más aquí en Tiempo de Mujeres. Muchas gracias y muy buenas noches.